Mayra está dormida. ¿Qué dice María Paula? Rodríguez. Buenos días, profesor. Valle, Pensé como, adelante, Valle. pues pero yo todavía no me he conectado con los horarios. Vale. Ya espero hacerlo esta semana. Aprovechenlo. Ustedes saben que ya se nos acabó octubre y prácticamente nos quedan son 2 meses. Y esa asesoría es importante. Bueno, hoy estamos trabajando semana 9. Ya estamos en la curva de bajada del semestre. Es el tema que corresponde hoy es la hipótesis. Hoy vamos a trabajar dos secciones. Vamos a trabajar el tema este. Este tema es un poquito denso. Espero no hacerlo tan aburrido. Al final, ya cuando estén bastante aburridos, pues va a haber ejemplos de hipótesis. Y de todas maneras, pues tendrán la presentación para profundizar y todo lo que ustedes quieran en la parte de la bibliografía. Pero más o menos a las 10, ahí en el chat les puse un link. A las 10 nos conectamos al link que está ahí. Es uno de los talleres de preparación para Saber Pro. Eh, de los que está aquí en la sala, ¿quién ya realizó Saber Pro? Nadie realizó Saber Pro todavía, ¿cierto? Bueno, entonces, pues ya esta es la última etapa del proceso y, y es importante que hagan una preparación, que sepan a qué se enfrentan. No, yo no voy a decir que es un examen común y corriente, es un examen importante y es bueno que ustedes vayan preparados para ello. Bien, vamos a hablar entonces sobre la hipótesis. Eh, si podemos dar un concepto, hay un montón de conceptos de hipótesis, un montón, pero un montón, y de verdad que son bien variados, bien explicados de diferente manera. Eh, Sabino dice que la hipótesis se plantea o se define como un intento de explicación o una respuesta provisional a un fenómeno. La hipótesis, desde por allá que nos lo enseñaron en el colegio, en matemáticas incluso, la hipótesis es el tratar de decir cuál es la explicación de algo, aunque todavía no lo haya abordado o estudiado. En nuestros procesos de aprendizaje y de investigación, pues ciertamente tenemos unos conocimientos previos, la cultura general, lo que aprendimos en el colegio, en la universidad, en lo que sea, lo que vemos en las noticias, lo que vemos en el día a día, la experiencia, todo eso hace parte de los conceptos previos. Entonces, cuando yo quiero abordar un tema, generalmente ese tema no es totalmente desconocido. Puede que me falte profundizarlo, pero si lo quiero abordar es porque me ha llamado la atención y si me ha llamado la atención es porque está en contacto con él. Entonces hay unos presaberes. Esos presaberes, luego de yo identificar el problema, eh, todavía aún sin haber investigado mucho, yo tengo una idea de cuál podría ser la opción, cuál podría ser la solución. A esa idea todavía no voy a decir que es la hipótesis, pero con esa idea, complementándola un poco con un estudio más específico de lo que quiero hacer, todavía sin hacer el proceso de investigación como tal. O sea, revisando bibliografía, revisando antecedentes, revisando el estado del arte,
Entonces ahí sí yo puedo generar una posible solución, algo que yo creo que se puede dar, algo esperado, algo que me da la posibilidad de orientar mi investigación respecto a los posibles resultados que pudiera tener. Aquí no se trata de ser brujo, ni de tener una bola de cristal, no se trata de inventarnos algo, se trata de ese raciocinio humano que permite llevar a creer que algo específico pueda pasar, ocurrir o encontrarse. Entonces, si yo estoy investigando cuáles van a ser los efectos de la pandemia en los exportadores, yo enseguida, sabiendo que el exportador depende de que las rutas aéreas y marítimas estén funcionando y de que hubo un cierre casi total de esas rutas y que apenas están medio eh, recuperando, entonces yo ya puedo decir, oye, los efectos van a ser negativos. No tengo todavía que generar la investigación, pero yo puedo generar una hipótesis creíble, entendible, posible al respecto de algo. Hay otros temas o otros ítems de investigación que no son tan fáciles de deducir. En la ciencia, en las ciencias básicas, en las ciencias exactas, quizás no es tan fácil porque no hay a veces comportamientos previos de una célula o de un organismo o de una cosa. Ahí ya se murió uno de la vacuna de COVID. Estamos probando una vacuna que es nueva. La vacuna antes se demoraban 20 años en hacerse y ahora la hicieron en 2 meses. Entonces ahora todo ese proceso de lo que tardaba 20 años una vacuna y salía y era segura, hoy se hizo diferente. Hoy tenemos otras tecnologías, otros procedimientos y otros métodos. Se sigue aplicando el método científico, pero de esta manera acelerada hace que las pruebas tengan un riesgo mayor. Y bueno, ya se murió uno, ¿verdad? Y hay otro por ahí que se enfermó y está no sé qué. Entonces, en este tipo de ciencias no es tan fácil predecir. Acá en nuestras ciencias económicas, en nuestras ciencias sociales, en nuestras ciencias administrativas, generalmente hay precedentes. Generalmente hay precedentes. Entonces, es posible que esos precedentes nos permitan tener una hipótesis muy, muy posible, muy creíble, muy... Ahí está el link. Muy... Ese es para las 10 de la mañana. Muy cercana a los posibles resultados. Y es que necesitamos que esa hipótesis sea una de las guías que nos lleve dentro del proceso. Eh, ayudará, ayudará al investigador a ir en eso. ¿Qué más dice aquí? Su función consiste en delimitar el problema que se va a investigar. Mira por dónde va. Mira la hipótesis, qué función tan importante tiene. Delimitar el problema. Y usted ya hemos hablado de todo lo importante que es delimitar el problema y de todo lo importante que es no irnos por las ramas, ¿verdad? Según algunos elementos tales como el tiempo, el lugar y las características de los sujetos, nada más ni nada menos. Ahí no necesito hacer una gran investigación previa para poder tener este dato, poder tener este delimitación de tiempo, esta delimitación de lugar y las características de los sujetos. Quizás eso es lo primero. Permítame un momento, disculpen.
Perdón. Entonces les decía que no es para nada difícil tener estos tres criterios, el del tiempo, el del lugar y el de las características de los sujetos. Entonces, si estoy hablando del COVID, afectación importadores, entonces ya sabré que estoy hablando de un periodo de 2020, que estoy hablando de Colombia, hacia el exterior, obviamente, y que estoy hablando de como características de sujetos de empresas que se dedican a la exportación de bienes eh, para otros países. Entonces, le puede decir realmente parte de cosas que sí se saben, que sí se tienen, que sí se conocen. ¿Qué importancia tiene la bibliografía respecto para la hipótesis? Dice que la hipótesis tiene que formularse después de haber revisado la bibliografía acerca del tema, porque yo no puedo cometer la primiparada de ponerme a formular una hipótesis sin tener conocimientos medianamente profundos del tema. ¿Qué significa medianamente profundo? Si yo me voy a poner a decir o a poner una hipótesis de algo, quiere decir que ya yo revisé lo que existe y no encontré esa respuesta. Quiere decir que mi pregunta problemática ya fue tratada de solucionar y no hubo estudios previos específicos al respecto. Recuerden que si yo estoy, por ejemplo, seguimos en el mismo caso, si yo estoy hablando de los exportadores colombianos frente a COVID, de pronto yo encuentro 50.000 artículos de los exportadores estadounidenses, de los chinos, de los franceses, de los alemanes. Y eso es válido porque puede haber un comportamiento que me sirva para traerlo o para enmarcarlo acá en mi estudio. Pero si no hay nadie que haya estudiado qué le pasó a los exportadores colombianos, entonces mi pregunta problemática sigue siendo válida y podré hacer una hipótesis ya después de estar seguro de que no encontré una bibliografía en donde hubiera tratamiento del tema. Ahora bien, si yo encuentro datos, si yo encuentro datos de qué pasó con esos exportadores colombianos eh, y los encuentro en, qué sé yo, en Prospor, en Procolombia, o en el Ministerio de Comercio Exterior, o en el Ministerio de Comercio, eh, bueno, son datos. Pero si no hay un estudio profundo, tipo estudio de investigación, bueno, entonces esos datos bibliográficos me sirven como apoyo y aporte a lo que yo quiero realizar como trabajo. Entonces, sería de primíparos tirar una hipótesis al aire sin haber tenido previo contacto con la información existente. Sería temerario y dejaría mal plantado al investigador, al desarrollador del trabajo. Porque básicamente se estaría volando los pasos del proceso investigativo. Pues dice que entonces, pues, debe basarse en los descubrimientos de investigación previa, puede o no ser cierta, y esto es importante, ¿no? La hipótesis puede o no ser cierta. Nadie está esperando, de verdad que nadie está esperando que alguien haga una hipótesis y esa hipótesis sea cierta. Por lo mismo nadie le va a hacer bullying o se va a burlar de un investigador que su hipótesis resultó ser falsa, nula o, o inadecuada. Eh, ¿Por qué les digo esto? Porque es que esto no es una competencia. Esto no es un tema de hacer lanzamiento de pensamientos al aire y de que tengan que ser así. Una investigación en la cual la hipótesis no se puede demostrar
Esto les va a parecer tontísimo, pero la ciencia es así. Una investigación en la cual la tesis no se pueda, perdón, la hipótesis no se pueda comprobar, es un descubrimiento. Y aquí viene lo que puede ser tonto, pero no lo es. Es el descubrimiento de que por esa metodología que se utilizó no se llega a esa respuesta. Suena muy tonto y sonará que se perdió el tiempo y de que no se hizo nada, pero es un aporte. Oiga, usted demostró, sin quererlo obviamente, que llegar del punto A al punto B por la metodología que planteó no se puede. Y como aporte es válido, como descubrimiento es válido, porque entonces ya un nuevo, otro investigador no va a hacer lo mismo. Ah, es que en el 2000 eh, Valle y otros estudiaron que esta metodología se podía aplicar y descubrieron al final los resultados, describieron que no. Ah, bueno, descartada enseguida, por aquí no es. Eso vale, eso es importante. Entonces, no es una competencia. Obviamente, todos quisiéramos que mi hipótesis fuera comprobada y fuera validada y fuera cierta y fuera verificada. Eso sería lo ideal. De ahí la importancia que yo tengo que saber de lo que estoy hablando. Yo tengo que documentarme, tengo que leer, tengo que tener unas bases claras. Al principio de una investigación, yo debo tener, vamos a ponerlo así como en números para que ustedes se hagan una idea. Yo debería tener como un 10% de conocimiento de la temática que quiero investigar al comienzo. Empiezo a revisar bibliografía, empiezo a revisar teoría, empiezo a revisar estado del arte y entonces al momento de yo generar una hipótesis, ya yo debería conocer o saber o estar enterado de al menos un 50% de lo que se ha hecho respecto a la temática que yo estoy haciendo. Y de pronto a algunos les parecerá mucho, a algunos les parecerá poco, pero eh, pónganse en el sitio de un científico o un investigador que se pone a estudiar algo de lo que no ha leído. ¿Para dónde va? ¿Qué va a alcanzar? ¿Qué va a lograr? Irá a ciegas, irá a hacer lo que otro ya hizo, irá a pasar pena, porque luego de mostrar sus resultados le dirán, oye, pero ya esto lo hicieron. ¿Cuál es la gracia? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo aplicaste el método científico? No, lo que pasa es que no tuve tiempo y no revisé la bibliografía. Bueno, felicidades. Tu proyecto se rechaza incluso por ser copia de otro que ya se hizo. Ah, pero yo no sabía. Ah, pero ahí estaba. Entonces se entenderá que la hipótesis en el proceso de investigación al final dará o no la razón, funcionará o no funcionará. La hipótesis no es el gol a, a seguir, la hipótesis no es el popote de oro al final de la investigación. La hipótesis es un faro que nos lleva por la delimitación y que nos permite no salirnos de lo que queremos hacer, que se, des- que se demuestre o no, ya es otra cosa, es otra cosa y en el proceso de investigación es válido que se demuestre o no. Ahora bien, jóvenes todos, jóvenes de cara, la hipótesis no puede convertirse en la obsesión del investigador. Si el investigador se vuelve loco por demostrar esa hipótesis a como dé lugar, pero en realidad, objetivamente, la hipótesis no es demostrable o está equivocada, pues el investigador va a estar perdiendo su tiempo. Porque vuelvo y digo, esto no se trata de prestigio, de la fama o del que más goles hace demostrando hipótesis. Esto se trata de hallar la verdad objetivamente, la verdad de un resultado, la verdad de una investigación. Se trata de ser muy objetivos en lo que el ser humano puede ser objetivo.
Entonces puede que pasen un tiempo, puede que pasen años, puede que el investigador se meta de cabeza en algo y que sus siguientes años de vida y de trabajo dependan de cómo va esa demostración de hipótesis. Sí, pero bueno, esa es la ciencia, esa es la ciencia. Todos los días en el mundo se descubren cosas nuevas, cosas de comportamiento humano, cosas de la naturaleza, cosas del espacio, del cosmos, cosas de la economía, cosas del... Yo les decía el semestre pasado, esto que se está viendo ahora no se había visto antes, el comportamiento del petróleo y del dólar. Y de pronto nadie hubiera nunca apostado por que eso pasara, porque si el dólar, si el petróleo bajaba, el dólar bajara. O de que si el petróleo subiera, el dólar subiera. Eso era, antes era al revés, siempre fue así y el año pasado se dio de una manera diferente. Y el dólar y el petróleo no son, ninguna de las dos son las variables más difíciles de predecir del mundo. Todo el comportamiento del dólar y todo el comportamiento del petróleo están absolutamente descritos y ¿cómo es que dice mi esposa? Documentados, absolutamente documentados. Desde que el dólar es dólar y desde que el petróleo es petróleo, hay información al respecto. Y el año pasado se vio algo que no se había dado. Entonces, es posible que una investigación tome un giro impredecible. Y es posible que la hipótesis quede eh, deshecha, que no se pueda comprobar porque las cosas salieron diferentes. Y en absolutamente todos los campos puede pasar. Todos los días, si ustedes están pendientes de las noticias, todos los días sale un nuevo síntoma o una nueva consecuencia que han sufrido los pacientes de COVID. Todos los días. Es una cosa que uno dice, pero caramba, esta enfermedad con cuántas aristas va a salir. Todos los días sale una vaina nueva. Obviamente en sujetos diferentes. Es que ahora que a los niños les causa no sé qué cosa, que a los adultos no sé qué, que a las madres embarazadas tal cosa, que tal. ¿Por qué? Porque se está haciendo ciencia. Con esta enfermedad se está haciendo ciencia. No existía, no se tenía. Se regó como verdolaga. Y, y hay tanto por aprender que todo lo que se aprendió hasta ahora es, yo no voy a decir que es la punta del iceberg, pero es un comienzo bien pequeñito. Lo mucho que creemos que sabemos de COVID, lo mucho que creemos que sabemos, todo lo que falta. ¿Cuánto? No sé, años, años, años. Mira este estudio de investigación. ¿Cuáles van a ser las consecuencias en los adultos mayores que contrajeron el COVID a sus 20? ¿Cuánto dura esa investigación? Los que tienen 20 años ahora, ustedes, ojalá que ninguno le haya dado ni le dé. Supongamos los enfermos, ¿cómo va a ser su vejez por haberle dado COVID? ¿Quién sabe eso? Nadie, no existe esa respuesta. Busque la bibliografía que quiera, mátese buscándola, no existe. ¿Cuánto duraría ese estudio? Pues mínimo 30 años, de aquí a que tuvieran 50. Y por ahí 60 años, de aquí a que tuvieran 80. Ay, profesor, eso no lo hace nadie. Sí lo hacen, sí se hace. Y hay investigaciones científicas clínicas que utilizan 5.000, 8.000, 10.000 sujetos de prueba de estudio. Personas que se someten a eso. Obviamente en países donde no hay guerrilla. Donde no pasamos peleando por política. Lo hacen. Y es la única forma de saber cuáles son las consecuencias a largo plazo de una enfermedad, por ejemplo. ¿Para qué guardan todas las estadísticas y todos los estudios y todos los números de la economía de un país?
para poder tratar de predecir lo que viene, para poder tirar hipótesis al respecto, para poder tratar de predecir lo que no se conoce, lo que no se sabe. Entonces, el 27, si no estoy mal, el 27 que cumple el profesor Schneider, creo que son las elecciones ya finales de Estados Unidos, el 26, el 23, no sé. Ya los gringos han votado, casi 50 millones de gringos han votado por correo. Todos los analistas económicos están haciendo hipótesis de qué ocurrirá si gana Biden y qué ocurrirá si gana Trump. Y de pronto ustedes ahí pasando dedo por Instagram habrán visto ya, estos no son memes, son infografías, son memes, pero un pequeño grado de credibilidad, pequeño, muy pequeño. ¿Cuáles son las empresas que se van a beneficiar si queda Biden? ¿Y cuáles son las empresas que se van a beneficiar si sigue Trump? Esas son predicciones. ¿Dónde está la teoría de eso? Ah, no, lo que pasa es que cuando han quedado un presidente republicano le ha impuesto más fuerza o más apoyo a X cantidad de empresas o sectores. No que cuando ha quedado otro partido, no me acuerdo cómo se llama el otro partido, han, han, han sido quizás más conservadores y entonces se han ido a apoyar otros sectores. Alrededor de una elección de un presidente en este caso, existen todas las hipótesis respecto a cómo, por ejemplo, el nuevo elegido va a tratar los temas de migración, súper importante en ese país. Los temas de uso de armas. Los gringos, a los gringos les importan dos cosas en la vida, comerse una hamburguesa y tener un arma. La locura. Entonces, para ellos es fundamental que no les quiten el derecho al uso de las armas. Tema candente, el aborto. Entonces, los candidatos son pro aborto o son pro vida. Y todo esto son variables de estos sujetos que van a generar hipótesis en los electores y en los analistas, de manera que la decisión del voto es importante para ver hacia dónde o hacia qué rumbo quiere que tome en general el país como política de Estado, pero en particular las decisiones respecto de esos temas tan trascendentales. Mire todo lo que está pasando en las fronteras con el tema de la separación de niños de sus padres cuando son migrantes. O sea, imagínense que ustedes un poco más pequeños se hubieran ido, hubieran pasado el muro, antes le decían el hueco, ahora le dicen el muro, hubieran pasado el muro y allá del otro lado, habiendo supuestamente coronado, los capturan y entonces la captura, por ser de pronto ustedes menores de edad, los mandan a ustedes para una reja diferente y a sus padres para otra reja. Eso es lo que está pasando hoy. Eso es lo que está pasando hoy. Y hay un drama gigante con esa gente, porque no son pocos, son muchos, y el que está buscando salir de un grave problema económico o de violencia, como está ocurriendo en México, se mete a que la familia se la desmiembren. Así horrible como suena. Quitarle un niño a una familia, desmembrarlo. Y algunos de ustedes tienen hijos, imagínense que en un viaje los separen y no los puedan volver a ver quién sabe por cuánto tiempo. Entonces, miren el impacto de una política, de un candidato en un sector o en una comunidad. Entonces, todo es importante. ¿Qué más dice por aquí? Aun cuando la hipótesis es errónea, no por eso se debe decir que fue una pérdida de tiempo, lo que ya les había comentado. Haber planteado dicha hipótesis o que fue completamente infructífera, eso no se debe ver de esa manera. Pues es gracias a la prueba de las hipótesis que se llega progresivamente a la verdad respecto a algún fenómeno. Y esto hay que entenderlo. De pronto, en nuestro campo económico, administrativo, financiero, logístico, la hipótesis es
quizás un poquito más fácil de llegar a ella o quizás un poquito más fácil de encauzar la búsqueda de esta. Ustedes han estudiado, tienen herramientas, tienen conocimientos, tienen unos antecedentes que les dicen por dónde pueden orientar su investigación. En otros campos es más difícil, pero igual si yo, un ejemplo, ayer me estaba ya ir haciendo una consulta. Entonces, suponiendo que yo en una investigación, no, yo en esta investigación voy a utilizar el método Canvas para generar un proceso de negocio y tal. Y resulta que la empresa es tecnológica. Y al grupo de estudio se le chispoteó que el método Canvas no es el mejor método para hacer un estudio de una empresa de base tecnológica. Ay, no, profesor, ¿cómo está diciendo eso? No, el método es el Lean Canvas, que son primos hermanos, pero es diferente. Tiene otras cosas, mide otras cosas, analiza otras cosas. Entonces, miércoles planteé mal la hipótesis. En realidad lo que tenía que usar era esto y entonces ¡prum!, hago el cambio en el curso de la investigación. Y ya queda descrito en el proceso que el método más adecuado es el Lean Canvas y no el Canvas. Entonces, en estos ámbitos económicos también se puede generar alguna hipótesis que quizás no sea la más apropiada, pero que va a aportar a dejar claro y a llevarnos a lo que sí es apropiado. Aquí dice que al confirmar que una hipótesis es falsa, se hace una contribución al conocimiento y es un paso más que permite ir escalando la búsqueda de la verdad. Esto puede sonar hasta romántico, pero es así, es así. Y me metí por donde no era, también lo documento. Me equivoqué en el planteamiento, lo documento, para que otro no haga lo mismo. Y es válido, absolutamente válido, como aporte a una construcción de conocimiento social. También nos dice que la hipótesis conduce a una definición en la que se establecen que las hipótesis son posibles soluciones del problema. Son posibles. Yo no pretendo dar en la hipótesis una respuesta infalible. No, no lo hagan porque no es necesario. Una posible. ¿Usted cómo cree que puede solucionar este problema? No, a mí me parece que debería hacerlo así, pran. Ya, esa es mi hipótesis. Bien, puede que sí, puede que no, no pasa nada. Que se expresan como generalizaciones o proposiciones. Se trata de enunciados que constan de elementos expresados según un sistema ordenado de relaciones. Y es que la hipótesis no es decir cualquier cosa. En la hipótesis hay unas condiciones y características que la definen como tal, como hipótesis, que pretenden describir o explicar condiciones o sucesos aún no confirmados por los hechos. Ahí va otra vez la pullita. Aún no confirmado. Ya yo revisé bibliografía, ya yo revisé bases de datos, ya yo revisé pertinencia de los estudios y efectivamente me atrevo a decir que no hay una confirmación de estos hechos que yo estoy queriendo investigar. Ahí estará bien, ahí será válido. A esta definición se debe agregar que la hipótesis es más que una suposición o conjetura. No es lo que a mí me parezca, después de todo lo que leí, es lo que ya con un poco más de formalismo puedo plantear. Y que su formulación implica y exige constituirse como parte de un sistema de conocimiento, al mismo tiempo que ayuda a la construcción de este sistema. Es que el que formule una hipótesis se está comprometiendo. Oiga, yo creo que esto se puede hacer así, así, así. Eso no lo dice uno en un periódico, en un artículo o en un blog o cuando lo entrevisten del Universal. Eso lo pone uno en un estudio científico que va a realizar. Yo no estoy lanzando hipótesis como teorías conspirativas. Yo hago hipótesis que voy a validar, que me voy a empeñar en encontrar la respuesta. Ojo, no me voy a empeñar en comprobar que son ciertas.
Me voy a empeñar en validar si son o no son. Pueden ser falsas, pueden ser ciertas, pueden ser nulas, pueden estar equivocadas, simplemente equivocadas, puede que las haya planteado mal. También puede pasar. No debería, pero puede pasar. Entonces, si pudiéramos resumirlo más corto y más sencillo, una hipótesis puede usarse como una propuesta provisional. Propuesta provisional. ¿Qué significa? Que es lo que yo me estoy planteando en X momento. Que puede variar, que puede ser, que puede no ser, pero que es lo que hasta el momento, después de haber hecho una revisión exhaustiva, puedo decir al respecto de un problema. No se pretende demostrar estrictamente, o puede ser una predicción que debe ser verificada por el método científico. Ahí está claro. Y entonces esta hipótesis va a ser la que nos va a llevar a utilizar el método científico para validarla. Validarla no es comprobarla, que sí es la que yo digo, validarla es ver si es o no es. La hipótesis nos llevará desde el conocimiento empírico y teórico hacia la formulación de un método científico, o sea, a la aplicación del método para encontrar la respuesta, destinado a recoger y analizar la información pertinente que permita evidenciar el supuesto que hemos desarrollado en la hipótesis. Entonces mira que aquí se hace como un cierre del ciclo. Cuando yo voy a hacer el estudio ya a aplicarlo, voy a aplicar las herramientas de recolección de información, voy a definir las fuentes de información, voy a definir la metodología que voy a utilizar para la investigación, si voy a usar fórmulas, si voy a usar métodos que algunos teóricos hayan expuesto, lo que sea, me tiene que ir de la mano la hipótesis con todo esto que yo escoja, de la manera que permita la pertinencia. La pertinencia es lo que aplica, lo que corresponde, lo que es válido frente a otra cosa. Que yo no puedo utilizar para hacer fácil las cosas. No, lo que pasa es que allá en Holanda utilizaron la metodología del uso de la Big Data para hacer un estudio referente a los cultivadores de flores. Entonces acá en la sabana de Bogotá voy a utilizar el mismo método porque ya lo utilizaron y funcionó. Hasta ahí suena lindo, bonito y hermoso. Los cultivadores de la sabana de Bogotá manejan Big Data, tienen una suficiente acervo de información que pueda manejarse a través de la metodología de Big Data. Eso es lo primero que tengo que ir a ver. Porque lo que funcionó en X no significa que funcione en Y. No necesariamente. Entonces debo ver la pertinencia. Lo que pasa es que ellos compraron un software súper potente hace 10 años y ese software se impuso en el mercado, es el líder, el 90% de los cultivadores de flores lo tiene en la sabana de Bogotá y ese software hoy se puede integrar toda la información que se tiene para hacer unos análisis de metadatos muy buenos y muy profundos. Excelente, por ahí es. Y entonces, ¡prum!, miramos cómo fue que hicieron ellos allá. Si no se da una condición así, pues no, me toca acá ver, oye, ¿ustedes cómo es que llevan los datos? ¿Dónde los archivan? ¿Dónde los almacenan? Entonces algunos le dirán, si nosotros aquí tenemos unas libretas y vamos apuntando. Otros le dirán, nosotros acá tenemos unos escáneres y vamos llevando tal. Otros le dirán,
No, nosotros acá tenemos un Excel. Y entonces, cómo saco la información de las libretas? ¿Cómo saco la del Excel y cómo saco la de los escáneres? ¿Cómo las uno para que sean pertinentes? Ahí está el tema. ¿Cómo hacemos, cómo hacemos para que una hipótesis sea aceptada como científica? Pues debe tener una característica y es que deba ser algo que puede ser apoyado o refutado a través del levantamiento de información por medio de técnicas de investigación metodológicamente válidas y su posterior análisis. ¿Qué significa este larguero aquí? Hombre, que mi hipótesis debe poderse aplicar en método científico, más nada. Que yo podré hacer mediante encuestas, mediante toma de datos de una base de datos, mediante toma de registros, mediante entrevistas, mediante eh, observación, mediante filmación, grabación de los acontecimientos, qué sé yo, que pueda evidenciar y pueda utilizar los pasos. Si por alguna razón se me ocurrió hacer una hipótesis absolutamente loca en la cual el, el, el método científico se ve muy enredado, muy embolatado para ser aplicado, hay que revisar la hipótesis. Hay que revisarla porque es posible que esté formulándola de una manera que en vez de ayudarme, me esté entorpeciendo. Esto es difícil que ocurra, pero una persona inexperta podría caer en el error. Entonces, cualidades mínimas que debe reunir o que debe considerar reunir una hipótesis. La primera, el tener una respuesta probable. Probable. Entonces yo no voy a decir, no, la hipótesis que yo tengo respecto a las elecciones de Estados Unidos es que ese día de las elecciones llegue una bomba atómica de China y mata a todo el mundo. Entonces cualquiera de ustedes dirá, sí, profesor, eso puede pasar. Sí, eso puede pasar. ¿Es probable que pase? Si pudiéramos ponerle porcentaje a esa probabilidad, ¿cuánto sería? Sería el 0,00000 algo. Es muy improbable. Entonces, yo no puedo hacer hipótesis improbables. O sea, no hago nada haciendo hipótesis improbables. Debo irme a lo más seguro, a lo que más se creería, a lo que se espera, a lo que la, la cronología del tiempo ha determinado en momentos anteriores, a lo que la historia ha dicho, a lo que los otros estudios han encontrado. Probabilidad importante. Lo más probable es que sí se dé. Lo más probable es que sí se pueda encontrar, se pueda refutar o se pueda aprobar o considerar las condiciones adecuadas. Lo más probable. Otra condición, cualidad, tener una claridad conceptual, fundamental. Tanto el investigador como el lector tienen que estar hablando el mismo idioma. Obviamente el que pone todo es el investigador, el lector solamente va validando, pero la claridad conceptual es fundamental. Si yo no tengo conceptos claros, me voy a equivocar. Entonces, si yo voy a hacer ese facilísimo estudio de cuál es el comportamiento del petróleo versus el dólar en el mundo, yo tengo que tener claro toda la dinámica económica cambiaria, toda la dinámica económica de petróleo como un commodity, como el principal commodity del mundo. Yo tengo que tener todo eso claro. No es que tengo que ser economista, no precisamente, no precisamente. Pero que me toca revisar los conceptos económicos que me dieron en la universidad hace 20 años. Bueno, vaya y revíselo porque es importante, es pertinente. Otra,
haciendo referencia a lo empírico y al cuerpo teórico de la investigación. ¿De dónde saco eso? ¿Dónde lo encontré? Pues en el estado del arte. Allá encuentro lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho, lo que se ha dicho, lo que no se ha dicho, lo que se ha comprobado y lo que no se ha comprobado. No es tan difícil. Que es metódico, que me demoro, que me toca leer. Sí, claro, claro que generar conocimiento, nadie dijo que era reposadito, descansadito como el morenito. No, hay que hacer un esfuerzo y por eso son tan válidas y tan importantes las investigaciones. De pronto a usted una investigación le parece muy chimba porque el, el dato que hayan o que encuentra de pronto ya se suponía. Bueno, pero es que alguien ahora logró demostrar que así era. Y de pronto a usted eso no le va a servir para nada en su vida, pero al haber hecho una investigación y al haber encontrado un resultado, se hizo generación de conocimiento. Y es absolutamente válido así, nada más por ser generación de conocimiento. Nada más por eso. Vale oro, aunque para la mitad de la humanidad no importe. Tenemos otra. Debe poder operacionalizarse y o categorizarse metodológicamente. Y es que en la hipótesis yo tengo que tener bien claras las variables y debo poder distinguir cómo se operacionalizan o cómo se categorizan. Si esto no pudiera ser o no pudiera pasar, se me va a enredar la investigación de una manera increíble, porque imagínense una investigación que no se pueda categorizar los sujetos o no se pueda categorizar la investigación como tal. Me meto en un lío, me meto en un lío porque no voy a poder avanzar si no tengo eso claro definido. Entonces, aquí está el parámetro así, a grosso modo, más importante de la hipótesis. Hay terminologías de diferentes autores que pueden, o científicos o escritores, que pueden dar como unos sinónimos de lo que es la hipótesis. Hay unos que le llaman la idea a defender. La idea de defender no quiere decir que yo me voy a dar hacha y machete o voy a morir en el intento hasta que la demuestre. Es simplemente una forma de llamar la hipótesis. La idea de defender. ¿Cuál es? Usted plantea un problema, hace una pregunta problemática y después plantea una hipótesis. ¿Cuál sería la posible respuesta para eso? Eso es la idea de defender. Eso es la hipótesis. No cambia, no varía el concepto ni las palabras, lo que es la hipótesis. Y en estudios más profundos, como los niveles de doctorado, entonces las preguntas científicas se utilizan más. Sobre todo en el área de las ciencias básicas o exactas, pero igual se entienden y se leen como hipótesis. ¿Qué exigencias tiene la hipótesis? Ahora la hipótesis salió exigente, pues. El famosísimo escritor Tamayo nos dice que para que una hipótesis sea digna de consideración, la hipótesis será una dignidad, debe reunir ciertas exigencias. Debe probarse. Y yo me atrevería a meter la palabrita, debe poder probarse. Tiene que poder haber un método que la pruebe. Si yo hago una hipótesis que no existe un método para probarla, bueno, ahí tenemos un problema porque la investigación se va a complicar. Debe poder probarse. Establecer una relación de hechos. Tiene que relacionarse con la realidad, con las investigaciones previas, con las investigaciones actuales,
con cómo se está dando el fenómeno en el momento, con qué se está registrando, qué existe, qué hay. Los hechos que relaciona son variables. Tiene que haber unas variables. Si la hipótesis no tiene unas variables, pues quizás será un pensamiento, un poema, una cosa, pero si no hay variables, entonces ¿qué vamos a investigar? ¿A qué vamos a apuntar? ¿Qué variables vamos a manipular? ¿Qué variables vamos a ver su comportamiento? Tienen que tener unas variables. Si no las tienen, está mocha. Y la otra es que la relación que se establece es de causa-efecto. Yo investigo algo porque se está dando algo. Yo investigo un sujeto porque se está dando un resultado, un objeto, una consecuencia, investigo un problema porque me está generando un efecto negativo o un efecto eh, que, que quisiera que fuera diferente. Si yo hago una investigación de por qué, de cuáles son las afectaciones de COVID, entonces tengo el COVID que me está generando unas reacciones en unos sujetos, en los gobiernos, en los países, en las personas, y tengo unas consecuencias, causa-efecto. Voy a investigar cuáles son esas consecuencias, cuál es ese efecto. Tiene que haber una relación. La hipótesis podríamos decir que tiene unas funciones. Esas funciones son las siguientes. Dice que son guías de la investigación. Yo les hablé, les puse una palabra, la palabra era un faro. Son guías de la investigación. Me dicen para dónde debo ir, a dónde debo apuntar. Dice que formularlas ayuda a saber lo que se está tratando de buscar, de probar. Proporcionan orden y lógica al estudio. Miren, una buena hipótesis lo que nos puede ayudar. Proporcionan orden y lógica. Tenemos otra función y es que favorecen la descripción y la explicación. Entonces el investigador de una hipótesis anticipa cuáles son los elementos constitutivos del fenómeno bajo estudio. ¿Qué es lo que está ahí? ¿Cuáles son las características? ¿De dónde se forma el sujeto de estudio? ¿Por qué yo encontré un problema? ¿Cuáles son las características que lo integran? Y esto contribuye a describir entonces los atributos y o las variables a partir de los valores y cualidades de que los mismos poseen. Puedo desmenuzar en las variables en atributos, puedo desmenuzar el problema en variables y puedo tener bien claro cuáles son los sujetos o los objetos importantes de investigación. Entonces se establecerán las relaciones de esos atributos, ayuda a la hipótesis a hacerlo, y esto nos va a ayudar a favorecer la explicación. La explicación es cómo es que quiero yo dar respuesta a mi pregunta problemática. ¿Cuál es la explicación que quiero dar al respecto? Como les dije, la hipótesis puede que sea o puede que no sea comprobada. Puede que encuentre que sí la planteé bien o que la planteé mal en el sentido en que no comprobé que lo que yo decía era cierto, sino que comprobé que era falso. Y eso puede pasar. Pero esos datos recolectados también son aportes científicos a conocimiento. Comprobé que este no era el método, comprobé que esta no era la realidad, sino que la realidad era diferente. Comprobé que el efecto no era A, sino que el efecto era B. ¿Está bien?
Mira cómo lo explica de esta manera el autor. Si la evidencia es a su favor, o sea, a favor de la hipótesis, la información sobre los fenómenos se incrementa. Quiere decir que se refuerza lo que se tiene como conocimiento. Pero si la evidencia es en contra, descubrimos algo acerca del fenómeno que no sabíamos antes, con lo cual se expande el conocimiento del objeto. Lo que está pasando hoy con todo el estudio del COVID. Están haciéndose descubrimientos día a día que no se tenían antes. Y son tan importantes y valiosos que se comparten inmediatamente porque puede salvar la vida de las personas. Miren que aquí, en este estudio de COVID, aunque se está poniendo muchísimo dinero de todos los países y de todos los laboratorios del mundo, los científicos han compartido todo. Aquí vamos, aunque hay una carrera por hacer una carrera económica, por hacer una vacuna, el tema de fondo que es la salud mundial y que nos conviene a todos porque a Estados Unidos no les conviene que se vaya el COVID de Estados Unidos y que el COVID siga en sus principales socios comerciales. No le conviene porque se lo va a volver a contagiar o porque las economías de esos socios comerciales van a seguir golpeadas y Estados Unidos también entonces tendrá repercusiones económicas por eso. A todo el mundo le conviene que haya una vacuna o que el COVID en su defecto desaparezca. Entonces, a pesar de todos los esfuerzos económicos particulares, privados y públicos, el conocimiento se transmite. Encontramos esto, encontramos aquello, encontramos esto, encontramos aquello, todos los días hay novedades. No, no es que el profesor pase leyendo el COVID, es que todos los días las noticias son de COVID. Bueno, ¿qué otras funciones tiene la hipótesis? Permite la prueba de las teorías, pues obviamente. No dirá, pero obvio, profe. Bueno, ese obvio es importante porque hay que tenerlo en cuenta. Si a mí se me olvida seguir en búsqueda de probar las teorías en mi investigación, pierdo el norte, pierdo la ruta. Entonces, las teorías yo las debo seguir comprobando y probando durante el proceso. Otra es que ayudan a sugerir o generar teorías, nuevas teorías. Sugerir o generar. ¿Y por qué ponen sugerir o generar? Bueno, no es lo mismo. Si yo tengo una muy fuerte base y la puedo comprobar de que hay una teoría que puedo plantear, bueno, entonces ahí la generaré. Y si tengo dudas o si no es mi campo, o si le puedo pasar esa información a otro grupo de ciencia diferente, entonces yo la sugeriré. Mire, estoy encontrando esto, deberían investigar esta cosa. Entonces vamos a poner un ejemplo, siempre hablamos de lo mismo. Eh, bueno, cambiemos el ejemplo. El efecto de el COVID en el comercio internacional de mercancías, luego del estudio ha demostrado que los países han sido resilientes y han encontrado nuevos mercados que no se habían explorado o descubierto hasta entonces y han podido enviar sus excedentes o su producción a esos nuevos mercados. Entonces, el objeto de investigación no es el descubrir nuevos mercados, pero uno de los resultados de investigación fue que los productores o exportadores encontraron nuevos mercados. Entonces ahí yo puedo sugerir que investigadores de mercados analicen este hallazgo. Y puedo decir que una teoría es que en tiempos de dificultad nacen nuevos mercados, pongámosle una palabra ahí para inventar, mercados emergentes en lugares o sitios donde antes no se habían conocido o previsto. Esa es una teoría, una hipótesis, pero que ya no me voy a poner a ahondar, porque mi objeto de investigación no era ese.
pero que sí se la puedo transmitir como conocimiento y sujeto de investigación a otros. ¿Qué características debe tener la niña hipótesis? Estas eran las funciones y ahora las características. Debe ser comprobable, debe ser comprobable. Es que yo hice una hipótesis, pero no hay forma de comprobarla. Entonces, ¿qué? Esperamos que la ciencia avance. Me acordé de unos tipos, unas personas que han pagado mucho dinero para que al morir sus cuerpos sean congelados, literalmente. Creo que en nitrógeno líquido o algo así. Y que cuando entonces la ciencia encuentre solución para la enfermedad que los hizo morir, estos, estas personas esperarán ser descongeladas, revividas, no me pregunten cómo, y tratadas de ser sanadas, curadas de estas enfermedades. Y enseguida ustedes dirán, pero si ya está muerto. Pues yo digo lo mismo, ¿no? Pero a alguien le metieron el cuento, a alguien se le ocurrió esta hipótesis y otros se comieron ese cuento y pagaron por él. Yo no estoy diciendo a ustedes que se pongan a tumbar a la gente, ni mucho menos. Pero es bien difícil de comprobar que eso pueda funcionar. Es bien difícil. Es bien difícil de comprobar que después de algunos años un cuerpo congelado en nitrógeno líquido sea funcional, le corra la sangre y le funcionen las células y arranque el cerebro. No, profe, que lo tienen dormido. No lo tienen dormido, tienen muertos en nitrógeno líquido. ¿Eh? La comprobación de una hipótesis es importante, la posibilidad de comprobarlo. Mira lo que dice aquí, una hipótesis debe ser demostrable mediante observaciones y experimentos. Por ejemplo, una investigación tiene como hipótesis que el aumento del consumo de sal en los hombres entre 40 y 60 años provoca un aumento de la presión sanguínea. ¿Cómo es que? Una investigación tiene como hipótesis que el aumento del consumo de sal en los hombres entre 40 y 60 años provoca un aumento de la presión sanguínea. Pues aquí hay un punto ahí que no va. Esto puede demostrarse. O en cambio, decir, esto puede demostrarse, sí, se puede demostrar. Yo controlo los sujetos de investigación, les voy tomando la presión, analizo cuánta sal están consumiendo y entonces tomo una parte de esos sujetos de investigación y les empiezo a suministrar un consumo de sal mayor. Empiezan a comer más sal por voluntad o porque sus hábitos así lo lleven a hacer. Y entonces analizo entre las edades de 40 y 60 años si se les sube o no se les sube la presión. Eso es comprobable, absolutamente. En cambio, decir que el agujero negro en la Vía Láctea aumenta la temperatura solar es difícil de comprobar con los instrumentos y la tecnología actual. De pronto, dentro de un año, ya se puede comprobar, pero hoy no se puede. Quedará como una hipótesis, pero al no ser comprobable, la investigación muere ahí. Si yo hago una hipótesis no comprobable, la investigación se muere. ¿De dónde voy a sacar el aparato que no han construido para medir la temperatura del Sol y además relacionarlo directamente con el hecho de que un agujero negro esté infiriendo en esa temperatura? Difícil, dificilísimo. Entonces, esa investigación se queda ahí en stand-by, para no decir que se murió o que no tendría sentido. A veces la investigación no es que no tenga sentido porque no sea importante. No tiene sentido queriendo decir que no tengo cómo hacerla. Y si no tengo cómo hacerla, pues el propio hecho de plantearla, pues no me va a llevar a ninguna parte tampoco.
Ojo con esta. Puede ser falseable. Falseable no significa que pueda ser falsificada. No. Falseable quiere decir que puede comprobarse que la hipótesis no era cierta. Hombre, yo planteé esta hipótesis queriendo decir que yo puedo llegar del punto A al punto B en una línea recta y de pronto hago la investigación y me doy cuenta que no, que me toca tomar unas curvas. Entonces, la hipótesis fue falseada. No puedo hacerlo en línea recta, sino que me toca tomar unas curvas. Esto quiere decir que puede ser rechazada mediante experimentos, que los experimentos pueden comprobar que la hipótesis no es adecuada, correcta, verdadera. Una hipótesis puede ser verdadera o falsa. Es mediante la experimentación y la recolección y análisis de datos que podemos concluir sobre la veracidad de la misma. O se va haciendo el estudio. ¿Qué más hay? Otra característica, debe ser específicas. Hipótesis generales del tipo comer huevos produce enfermedades del corazón no son válidas porque son muy amplias. Ustedes dirán, "Ay, pero eso es cierto. Comer huevos produce enfermedades del corazón. Sí, pero en la frase no estás diciendo nada. ¿Cómo así? Y aquí hay que ser un poco fuertes con la hipótesis. Eh, ¿Comer huevos quiénes? ¿Personas de qué edades? ¿Varones? ¿Hembras? ¿De qué entorno, estrato, sector, país, región, bajo qué condiciones y características de alimentación? Ahora, ¿qué tipo de enfermedades? Es que ya las enfermedades del corazón están descritas. Entonces, ¿a cuál me estoy refiriendo? Esa hipótesis, para un lector eh, desprevenido, puede ser válida y hasta entendible y hasta creíble. Pero cuando yo voy a generar un estudio de investigación, esta hipótesis no me sirve. Debo delimitarla. Recuerden, una de sus características es que delimite la investigación. En este caso no se especifica qué tipo de huevo, ni la cantidad, ni la frecuencia. Tampoco se expresa la relación entre consumo de huevos y cómo se produce la enfermedad. Entonces, un ejemplo donde se podría mejorar esta hipótesis. Personas entre 60 y 70 años que consumen más huevo de gallina semanales tendrán un aumento mayor de los niveles de colesterol en la sangre. Ahí está una de las fuentes de enfermedades cardíacas, el colesterol en la sangre. Es medible. Usted se puede hacer los exámenes del colesterol todos los días si quiere. Está la delimitación, personas entre 60 y 70 años. Está la especificación, ¿qué huevo? Huevo de gallina, porque es que hay huevo de avestruz, hay huevo de codorniz, hay huevo de iguana, y quién sabe cuántos más, de pato, de pavo, qué sé yo. Hay que hacerlo. Ay, pero se supone. No, no podemos suponer nada. No podemos suponer nada. Porque entonces, si yo no pongo ahí huevo de gallina, el lector desprevenido dirá, pero entonces, como yo no como huevo de gallina, sino huevo de codorniz, entonces esos datos de investigación a mí me aplican. Y resulta que no, que la investigación nada más se hizo con huevos de gallina. Puede que los huevos de codorniz, aunque sean huevos, pero que son específicamente más pequeños, puede que tengan unos valores nutricionales muy diferentes. Yo creo que la mayoría de ustedes ha consumido huevitos de codorniz. Yo nunca he comido huevo de iguana, así que no les pongo el ejemplo. Pero pongámoslo, el que come huevo de iguana, que ya es un delito. Perdón. Usted no está comiendo ahí ADN de ave, está comiendo ADN de reptil.
Y entonces en absolutamente nada se aplicaría la investigación a ese tipo de huevos, ¿verdad? O peor aún, huevos de pescado. El fabuloso y famosísimo caviar, huevos de pescado, son huevos. ¿Aplica para la investigación? No. Son evidentemente más ricos en omegas. La investigación debe ser objetiva. La hipótesis debe estar enfocada a los aspectos de la realidad que se quieren investigar, aspectos de la realidad que se quiere investigar. Nuestras percepciones no deben formar parte de las mismas, lo que a mí me parezca no, lo que yo haya leído, investigado. Un investigador que le guste mucho el café puede verse tentado a hipotetizar que el café mejora el bienestar de la humanidad, lo cual no es objetivo ni específico. ¿Por qué? Pues porque tiene que hacer un estudio para eso y ver en qué basa eh, la palabra bienestar, y entonces si es Juliana dirá, no, el bienestar es la felicidad, y otros dirán que el bienestar es tener bienes materiales, y otros dirán que el bienestar es tener todo lo que uno quiera, y otro dirá que el bienestar es tal cosa. Entonces, es muy posible que la satisfacción que ofrece el café a un consumidor eh, tenga que ser descrita primero para poder decir entonces qué es bienestar respecto a eso, porque bienestar puede ser demasiadas cosas. Tipos de hipótesis. Hipótesis descriptivas. Estas hipótesis buscan describir la correlación entre fenómenos y no las razones por las que ocurren. Describen la correlación entre fenómenos, cómo se relacionan, y no las razones por las que están ocurriendo los fenómenos. Y miren, aquí vemos claramente dos enfoques de hacer una investigación. Cómo se relaciona un fenómeno con otro es una cosa, y del por qué ocurren esos fenómenos es otra. Ejemplo, la proporción de mujeres fumadoras ha aumentado en la última década. Otra forma de verlo, los fumadores tienen un riesgo mayor de padecer problemas pulmonares. Otra, las personas que consumen grandes cantidades de sal tienen problemas de hipertensión. Son hipótesis descriptivas. Describen algo. Las explicativas, su palabra lo indica. Cuando nos interesa describir el por qué ocurren los hechos y las explicaciones de los mismos, planteamos hipótesis explicativas. Ejemplo, los mayores niveles de estrés en las mujeres provocan comportamientos adictivos como fumar. Miren la diferencia de la de arriba, de la primera, que es descriptiva y que dice, la proporción de mujeres fumadoras ha aumentado en la última década. Describe, y esta explica, los mayores niveles de estrés en las mujeres provocan el por qué, ahí está el conector, provocan comportamientos adictivos como fumar. Mismo sujeto, mismo vicio, diferente enfoque. Los compuestos del cigarrillo producen el mal funcionamiento de las células pulmonares. Mira la descriptiva. Los fumadores tienen un riesgo mayor de padecer problemas pulmonares. La otra, el cloruro de sodio, llámese sal, provoca la contracción de las células musculares de las arterias. Descriptiva, describen. Aquí el verbo es provoca y acá el verbo es producen. Son explicativas, perdón. Una cosa explica la otra. Hay un conector, provocan, producen, provocan. Hay un conector que las une. Hay una hipótesis que se llama hipótesis nula o hipótesis alternativa. Esto tiene todo una temática mucho más profunda. Yo no alcanzo en 2, ni en 3, ni en 4 horas a explicarlo. Lo voy a anotar aquí para ustedes, pero es mucho más de eso. Eh,
Y obviamente pues se los digo para invitarlos a que revisen la bibliografía. Entonces dice que la hipótesis nula e hipótesis alternativa se aplican en los análisis estadísticos. Ay, profesor, ajá. Investigaciones cuantitativas llevan análisis estadísticos. Cuando se quieren comparar parámetros entre poblaciones. En este caso, las hipótesis nulas hacen referencia, la hipótesis nula hace referencia a que entre las poblaciones no existen o no existe diferencia con respecto al parámetro evaluado. Y la hipótesis alternativa establece que sí hay diferencias. La una, se construye una hipótesis para decir una cosa y se construye otra hipótesis para decir lo contrario. Esto nos llevará a estar atentos al comportamiento de los datos estadísticos, a ver hacia qué tipo de hipótesis se acercan o se definen más. Es bueno aclarar que la hipótesis nula no significa que sea errónea. Ojo con la terminología. Y miren que desde aquí la conceptualización es fundamental. La hipótesis nula, esa palabra que para nosotros es una palabra quizás un poco negativa, no es sinónimo de que sea una hipótesis errónea. De pronto sí, pero eso lo comprobará el estudio. Voy a adelantarme un poquito. Aquí hay un ejemplo de cómo hacer hipótesis nula. Voy a adelantarme un poquito para que no me coja tanto el tiempo y podamos hacer la otra actividad. Dificultades que se pueden causar o generar para la formulación de hipótesis. Mira, a ver, esta es de primíparos. Desconocimiento del marco teórico. Las hipótesis surgen luego de establecer el marco teórico y no antes. Todo el marco teórico me va a llevar a una muy buena hipótesis. Si yo no he hecho una revisión a conciencia de todo el antecedente de mi investigación, yo voy a hacer una hipótesis chimba, a no decir otra cosa, mala, refutable, eh, no aceptable por pares investigadores. Otra dificultad, desconocimiento de las técnicas disponibles para probar las hipótesis. Y esto también es grave porque el investigador tiene que, sí o sí, conocer las técnicas que va a utilizar. Si es nueva, si no la conoce, pues tiene que ponerse a aprenderla, tiene que ponerse a estudiarla, a conocerla de manera que al momento de hacer la aplicación, esta técnica se ejecute de la manera correcta. Hay técnicas muy sencillas y hay técnicas un poco más complicadas. Es tarea del investigador, si ya se metió en el lío, hacer lo correcto, hacer lo que corresponda. Dice que si no sabemos cómo demostrar que una hipótesis es verdadera o falsa, difícilmente podremos plantearla de forma correcta. Pronto planteo una hipótesis para demostrarla de una manera y en realidad ya eso se ha comprobado de otra. Pero como no revisé el marco teórico, no lo encontré, no lo leí, entonces estoy acá hablando carreta, hablando carreta. Como lloviendo sobre mojado, ¿sabes? Ya eso se hizo, ya eso se habló, ya eso se solucionó de otra forma que ni siquiera es la que tú estás hablando. Entonces, ¿para dónde va la investigación? Para la basura. Ahí sí sabemos para dónde va. Importancia de la hipótesis. Es orientación y guía a la investigación. Eso ya lo hablamos. La hipótesis plantea la dirección que debe seguir la investigación. Tiene relación entre los hechos. En la hipótesis se presenta el primer esbozo de cómo pueden estar relacionados los hechos, objeto de la investigación
y por qué se producen. Enlace entre la teoría y la realidad, ya hemos entendido por qué. Mediante la hipótesis se establece la conexión entre lo que vemos en la realidad y la explicación teórica de la misma. Hemos estudiado teoría y ahora podemos dar una hipótesis acorde a lo que ya se sabe, de acuerdo a lo que estamos viendo. Estimulación de la lógica y la creatividad. Muchas hipótesis han sido el fruto de la creatividad de científicos que introducen nuevas ideas basadas en aspectos lógicos. Le meten un poquito de lógica a la cosa. Bueno, aquí están los ejemplos. ¿Cuántos ejemplos tenemos? Tenemos varios ejemplos, vamos a leer un par. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Leemos estos ejemplos. Les voy a dar un descanso de unos 20 minutos y a las 10 en punto entramos al, al link que les puse en el chat. ¿Estamos de acuerdo con eso? Echamos una descansadita de 20 minutos y a las 10 nos conectamos al chat. Ahí en ese link del chat, que es otro Webex, ahí estaremos 20 o 30 minutos, no vamos a demorar más. Agradezco que estén todos, agradezco que se vayan y se conecten, que no se vayan ahora para la calle y que podamos hacer esa actividad. Ahí vamos a hablar sobre la preparación del Saber Pro, que es importante para ustedes. Decidimos en la universidad hacerlo dentro de los tiempos de las clases para no generarle a ustedes otros tiempos y otras conexiones adicionales, ya que están bastante ocupados de acuerdo a sus prácticas y de acuerdo a sus trabajos adicionales que están haciendo. Entonces, espero que retribuyan con su asistencia esta deferencia que hemos querido tener con ustedes, de no quitarles más tiempo adicional. Bueno, entonces un ejemplo. Dice, el aumento en el consumo de bebidas azucaradas en las últimas décadas y el impacto de esta en las enfermedades metabólicas es bien conocido. Aquí estamos hablando de que hay muchos estudios y de que hay un conocimiento general de que las bebidas azucaradas pueden causar enfermedades metabólicas, metabolismo. Eso ya es conocimiento general. En un estudio poblacional en Francia, se sugirió que este aumento también podría estar relacionado con enfermedades oncológicas. Estamos hablando de enfermedades que tienen que ver con el cáncer. La hipótesis más acorde a esta investigación sería: el mayor consumo de bebidas azucaradas aumenta el riesgo de padecer alguna forma de cáncer. Ahí está la relación, está el sujeto o el generador de la investigación, que es el consumo de bebidas azucaradas, está el conector, que es el aumenta, y está el daño, el riesgo de padecer alguna forma de cáncer, daño o consecuencia o causa-efecto. Vean qué corta es esta hipótesis. Diana Benítez a las 10 o en cita. Vean qué corta es esta hipótesis y qué clara es. Está el problema, está el conector y está la consecuencia. En este caso, la hipótesis es de tipo descriptivo, pues no se buscó demostrar la causa por la que el azúcar pudiera promover el cáncer. En este estudio seleccionaron 101.257 participantes. Esta información es real. 101.257 participantes mayores de 18 años y se clasificaron según su consumo de bebidas con azúcar mayor al 5%. Al cabo de 5 años, se analizó los datos de consumo de azúcar y de aparición de algún tipo de cáncer. Y es que tiene que ser así.
un estudio de tipo de salud, de tipo biológico, necesita mucho tiempo y necesita muchos participantes. Por eso cuestan tanto a veces las medicinas. Encuentran una medicina y bueno, y adivina quién va a pagar los 5 años de estudio a 101.000 pacientes. Lo vas a pagar tú, ojalá que no te dé la enfermedad, porque la enfermedad va a ser cara. O te la va a pagar el sistema de salud, pero igual alguien tiene que pagar. Y ahí viene el tema del por qué son costosas algunas medicaciones. Popeye, ustedes nunca dijeron Popeye, ustedes decían Popeye. Popeye y las espinacas. Para quien no conoce el dibujo animado de Popeye Marino, este es un marinero cuya característica particular era volverse más fuerte cuando consumía espinacas. Ciertamente las espinacas poseen unos compuestos que en ratas y ratones experimentales mejoran la actividad física de estos animales. Un grupo de investigadores en Alemania se hizo la siguiente hipótesis. Aquí viene la hipótesis. ¿Qué compuesto de la espinaca que funciona en los animales, esto ya es lo que se conoce, ahí están los antecedentes, aquí viene el conector, mejora, aquí viene el efecto de la causa, también la actividad física en los humanos? Miren qué corto y qué contundente. El compuesto de la espinaca que funciona en los animales mejora también la actividad física en los humanos. Esa es una hipótesis. Está clara, está definida. Ahora entonces, como investigación la podríamos definir más en los humanos el consumo de tantos miligramos de espinaca o de tantos gramos de espinaca a la semana funciona, que funciona en los animales, mejorará también la actividad física del humano, por ejemplo, de tal a tal edad, podría ser. Dice, la hipótesis fue probada dándole suplementos con el compuesto en cuestión a 22 atletas por 10 semanas y fueron comparados con otros 24 atletas que actuaron como controles. Como controles significa que no les suministraron eso, pero que iban tomando sus datos de rendimiento. Al cabo de las 10 semanas se observó un aumento de la masa muscular y un mejoramiento en el desempeño físico, lo cual demostró que la hipótesis era correcta. Ahora entonces todo el mundo ahora a comprar espinaca por bultos. Entonces, bueno, aquí no se trata de demostrar que Popeye sí se hacía más fuerte con las espinacas, porque esto obviamente es un dibujo animado, pero lo traen a colación porque era un saber popular o una creencia popular a raíz de un dibujo animado. Eh, Popeye se comió una lata de espinacas, que yo la verdad nunca he visto una lata de espinacas en mi vida. Yo no sé si de verdad la espinaca venga en latas. Además que la espinaca es una, una planta que se oxida muy rápido, se daña muy rápido. Pero bueno, el Popeye abría con la mano la lata de espinaca y se volvía súper fuerte en segundos. Así crecimos los contemporáneos de mi edad, así crecimos viendo a Popeye, a su novia flaca Olivia y al bruto de brutos haciendo maldades. Pero cuando a uno le servían espinaca y a uno no le gustaba, era uno decía, es que Popeye, Popeye. Y yo me la comía en crema, crema de espinaca. Y sí, me la comía. Y me la comía con la absoluta fe de que me iba a servir para ser más fuerte. Porque había un conocimiento infundado, porque no tenía base científica, infundado en, desde pequeño en millones de personas en el mundo. Entonces estos científicos dijeron, venga, vamos a ver si esto es verdad. Y bueno, lo comprobaron, menos mal porque si no se metían líos Popeye. Esta tiene un nombre que yo no sé ni pronunciar, pero bueno. La hipótesis endosimbiótica, Lynn Sagan propuso en el 66
que las células eucarióticas se originaron a partir de la endosimbiosis entre procariontes con capacidad fotosintética. Recuerden que hacen la fotosíntesis son las plantas. Y respiratoria en un ambiente predominantemente aerobio, en ambiente de aire. Así, un procarionte aerobio o protomitocondria entró en el citoplasma de microorganismos anaerobios heterótrofos. No entendimos ni miércoles, ¿cierto? Dice, la corroboración de esta hipótesis se basa en las características particulares de la mitocondria y los cloroplastos, organelos de las células eucarióticas que poseen su propio ADN. Ahí está, ni voy a decir nada de eso, no tengo ni idea. Pero es la forma en que los científicos pueden hacer descripciones que los lleven a encontrar un resultado. Esta gente que uno dice que puede decir que está hermosa y bellamente enamorada de su profesión o que están locos, eh, lo que hacen es encontrar resultados que nos van a dar soluciones de vida diferentes, por soluciones a problemas de enfermedades o por soluciones a temas alimenticios o a temas de comportamiento o cualquier cosa. Entonces, son fundamentalmente importantes este tipo de hipótesis de nuestros científicos del mundo. Esta es sobre placas tectónicas. En 1912, el científico alemán Alfred Wegener propuso el concepto de movimiento de placas de continente. Las placas de continente y los movimientos de placas de continente son las que reconocemos como terremotos. Wegener sugirió que hace millones de años los actuales continentes estaban unidos en un gran y único continente, la Pangea, que luego se resquebrajó apartándose cada masa de tierra como los continentes que conocemos hoy en día. Y parte de la demostración de esa teoría es que eh, África cabe en el espacio que tiene, que forma Brasil con América y Norteamérica, y que Europa encaja por allá, y que Asia también, o sea, coincidencia o no, esa es la teoría. La base de esta hipótesis estaba en las líneas costeras, que es lo que les estaba explicando, de América, que corresponden a las costas de Europa y África, y en los fósiles parecidos encontrados entre estos continentes. La demostración de que esta hipótesis era la correcta fue demostrada en la década de los 60. Ahí está. Bueno, ya no los demoro más para que echen la descansadita 15 minuticos y en ese link nos vemos a las 10 en punto. Aquí hay otro sobre el virus de Zika y la microcefalia, que ya ustedes saben que eso se comprobó hace unos años. Aquí está 2015, 2016. Hay otra hipótesis, la de Riemann, y las referencias. Bueno, muchachos, nos vemos a las 10, por favor, echen la descansadita y ya nos conectamos.